Estamos de nuevo aquí con la serie de Génesis, sobre el libro de Génesis. Este va a ser el capítulo 3. Vamos a hacer unos cuantos capítulos porque es bueno ahondar en la palabra del Señor, no solamente quedarnos en los atrios, sino entrar. Amén. Entonces, este va a ser, como digo, la parte tercera del libro de Génesis, del estudio sobre el libro de Génesis. Me voy a dar un poquito de prisa porque quiero dar bastante hoy, de manera que podamos adelantar. Así que sin más preámbulos, el Génesis, su rechazo y sus consecuencias. Capítulo 1, versículo 1, en el principio, va a ser muy interesante esto cuando lleguemos al punto, entender lo que significa el principio. Muchos dicen, el principio, ¿y cuál es el principio? Pues vaya usted a saber, no, es que hay una explicación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, amén. Este versículo es indispensable para entender el cristianismo. Si no entendemos este versículo, no podemos entender el cristianismo. Ni tampoco el judaísmo, porque la enseñanza judía, quiero decir, y la cristiana como consecuencia. No podemos entenderlo. No podemos entender los principios judeo-cristianos, por ejemplo. No podemos entender mucho. Bueno, vamos por partes. Decimos que el punto de partida del cristianismo no es Mateo 1.1, como muchos dicen, bueno, el Nuevo Testamento empieza en Mateo 1.1. No. El Nuevo Testamento no empieza ahí. Pero bueno, no es Mateo 1.1, sino Génesis 1.1 que acabamos de leer. Si desbaratamos el libro de Génesis, menoscabamos los cimientos mismos del cristianismo. No se puede tratar Génesis como una fábula o una leyenda poética sin perjudicar al resto de las escrituras. El relato de la creación es el comienzo de la historia desde el punto de vista de Dios. Es imposible alterar el principio sin afectar el resto de la historia y mucho más el final. Y justamente de eso estamos hablando. Justamente de eso estamos hablando. Si queremos realmente entender, si realmente decimos que creemos en la Biblia, tenemos que aceptar toda la Biblia, no solamente la parte que nos interesa. Y la parte primera empieza ya con un reto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a estar viendo eso, pero seguimos avanzando. Si Génesis no es preciso y confiable, escucha bien, no se puede tener certidumbre sobre la verdad expuesta en el resto de la Biblia. Si el punto de partida es erróneo, la Biblia se mantiene erguida sobre una base falsa. ¿Pero mentirá Dios? No, Dios no miente. Amén. Dios no miente. Dios es el Todopoderoso. Dios tiene todo el poder para darnos su palabra, habernosla dado, y para que esa palabra prevalezca, para que esa palabra no se quede en un rincón, para que esa palabra no quede obviada, sino para que siga adelante. Fíjate si la Biblia ha podido ser desbaratada durante tantos siglos. Nunca se ha conseguido eso. El diablo lo ha intentado, los malos hombres lo han intentado, pero no se ha conseguido. ¿Por qué? Porque Dios mantiene cuidado de su palabra. Dios cuida su palabra. Amén. Si es su palabra lo es desde el principio, no desde el momento o desde el punto donde nos pueda interesar por nuestras cuestiones ideológicas, sino desde el mismo principio que empieza su palabra. Su palabra empieza en Génesis 1.1 y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y me gustará mucho llegar a este punto para analizar coma por coma, sílaba por sílaba, lo que eso significa. Pero vamos primero a hacer y seguir haciendo una apología del libro del Génesis. Así que, para hacer eso, vamos a empezar con el estudio del libro. Esta es la introducción. Vamos a ver datos. Ahora vamos a ver datos muy interesantes y reveladores, para muchos seguramente sí, que nos harán entender mejor, comprender mejor dónde se sostiene históricamente, etcétera, etcétera, el libro del Génesis. Pero vamos por partes. Primero el nombre. El nombre Génesis. Génesis, como todos sabéis, o podéis saber, Génesis es una palabra de origen griego. Y la Reina Valera traduce Génesis por, justamente, Génesis, que significa inicio. Pero si nos vamos al hebreo, y sabemos que el libro en el Antiguo Testamento se escribió en arameo, en hebreo y en arameo, pues vemos que la palabra donde nosotros vemos Génesis es Bereshit. Bereshit. Y se deriva de la primera palabra de la Biblia traducida al español por el principio. Este es el primer libro del llamado Pentateuco, porque eso es lo que significa Bereshit, en el principio. Es decir,
que el título del libro en hebreo lo da la primera expresión del mismo libro, en el principio. Y el libro se llama En el principio. Esa es la traducción. En español, Génesis es igual, origen, viene a ser lo mismo. En el principio, Bereshit en hebreo, ¿vale? Y bueno, sabéis que es el primer libro del Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que es la Torá en hebreo, y es el primer libro de la Biblia entera. Vale. El libro del Génesis es fundamental para la fe. Sin este libro no existiría tal cosa como la fe cristiana, ya os lo digo. Solo en el Nuevo Testamento es citado más de 35 veces y cientos de veces se hace referencia al mismo en ambos testamentos. La línea de la historia de la salvación que comienza en Génesis capítulo 3 no es terminada sino hasta Apocalipsis 21, 22, donde el reino eterno de creyentes redimidos es gloriosamente relatado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues justamente lo que hemos visto, que hay un principio. El libro de Génesis es el origen, es el principio, pero no termina ahí, tampoco termina en algún momento de la Biblia, sino termina al final con el Apocalipsis, que es la revelación final. También lo estamos estudiando todos los viernes, por cierto. Entonces, qué interesante, estamos viendo el inicio, Génesis, y estamos viendo el final. Y todo lo demás lo tenéis ahí, se llama Biblia. Pero qué bueno entender el principio y entender el final. Si no entendemos el principio, no vamos a entender mucho ni de la Biblia ni del final de lo que la Biblia dice. El principio es básico, ¿por qué? Pues justamente lo he dicho, básico, es base, es la base para entender el resto. Seguimos. Vamos a ver acerca del autor humano y de la fecha. El libro de Génesis fue escrito por Moisés. ¿Quieres que no lo sabéis? Fue Moisés. ¿Sabéis que Moisés tenía un trato especial con Dios? No, lo he dicho mal. Dios tenía un trato especial con Moisés. Porque muchos quieren tener tratos con Dios, tratos especiales con Dios, pero no funciona, se los inventan. Es Dios quien decide tener el trato que quiere tener con quien lo quiere tener, cuando lo quiere tener y en el momento de la historia que lo ha querido tener. ¿Amén? Y eso ya ahí nosotros no tenemos nada que decir, ni hacer, ni nada, porque es obra de Dios. Es Dios quien nos escoge primero para algo en concreto. Dios escogió a sus discípulos para hacerlos apóstoles, a sus 12, ¿verdad? No nos escogió a nosotros, escogió a otras personas. También escogió a Moisés para lo que le escogió. Y Dios hablaba con Moisés y Moisés hablaba con Dios. Es un privilegio, fue un privilegio. Y Dios le dio a conocer el libro del Génesis. No es que Moisés se lo inventó, no es que Moisés llegó un momento en que dijo, mira, se me ocurre que sería bueno inventar una historia de manera que pues nos dé algún tipo de credibilidad delante de las naciones y nos dé algo que pueda ser bueno para nosotros como pueblo, como Israel. No fue así ni mucho menos. La prerrogativa fue de Dios y fue Dios quien le dio a conocer algo que Moisés no sabía, nadie sabía, pero lo supo y lo dio a conocer en ese libro llamado Génesis, porque fue escrito después del Éxodo, sabéis el Éxodo, ¿verdad?, de Israel a la tierra prometida. Eso fue hacia el 1445 a.C., 1445 a.C. Pero antes de la muerte de Moisés. El libro fue escrito entre el 1445 y el 1405 a.C., ¿verdad? Sabéis que las fechas antes de Cristo van al revés, para que lo entendáis. La misma Biblia confirma la autoría de Moisés, quien recibiera directamente, como digo, de Dios mucho de su contenido. Pues mira, aquí me voy a detener un poco para que lo podáis tomar nota. De todos modos, los que estáis viendo el vídeo, vais a ver el vídeo, pues lo podéis parar ahí, pausa, y tomar nota de estas citas, que es muy interesante, porque fíjate en el Antiguo Testamento la cantidad de citas acerca de la autoría del libro de Génesis, no cabe duda, fue Moisés. Y en el Nuevo Testamento, las que consta también. Sigo. Bien, Israel empezó a oír primeramente el Génesis en algún momento previo a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra prometida hacia el 1405 a.C. Ahí es donde Moisés puso por escrito lo que escuchaba de Dios, lo que Dios le decía, y él lo ponía, como digo, por escrito. Antes de cruzar el Jordán, antes de entrar en la tierra prometida. Bueno, todos sabéis que Moisés no entró en la tierra prometida. Dios no le permitió eso. Bien, acerca del contenido o el contexto histórico, el Génesis arranca en la eternidad pasada, es decir, cuando no había tiempo. Dios vive en la eternidad. Y por un acto deliberado de Dios, por su palabra, hizo que la creación existiera.
Inmediatamente exhaló vida a una masa de polvo que él formó a su imagen para que fuera el primer hombre, Adán. ¿Amén? Bien, Dios creó a Adán y de Adán creó a Eva. No es que Adán creó a Eva, fue Dios quien creó a Eva de Adán. Adán fue el primer hombre. Y ese primer hombre no fue creado de un mono. Los monos son monos, o no tan monos. Y los hombres, pues puede haber hombres monos, o no tan monos, pero son hombres. Son creaciones diferentes. Y algunos dicen, pero es que se parecen mucho. Claro, es que todo se parece mucho, es que todo lo ha hecho un mismo creador. Por eso, no hay que darle tantas vueltas, no es tan complicado. Es que todo tiene relación. Hombre, claro, es que todo viene de una misma mano. La mano de Dios. O si lo que es más bíblico, de la boca de Dios, que Dios habló y fue creado. Cuando Dios habla, las cosas suceden. ¿Vale? Bien, seguimos. A diferencia de los postulados naturalistas y ateos que lo niegan y menosprecian, Dios hizo de la humanidad el punto de coronación de su creación. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. El hombre es el máximo de la creación de Dios. ¿Por qué? ¿Porque es fácil decírnoslo a nosotros mismos? No, porque la Biblia lo dice, porque el Señor lo dice, que el hombre fue creado a imagen de Dios. A imagen de Dios fue creado el hombre, a su imagen y semejanza. No hay ningún ser, no consta en la palabra de Dios, ningún otro ser que haya sido creado a imagen de Dios y conforme a su semejanza. Y luego veremos lo que eso significa cuando llegue el momento. No hay ningún otro ser. No existen por ahí otros seres superiores, tipo hombre, como... No estoy hablando ahora de ángeles y demonios, es otra historia, pero no existen por ahí otros seres similares en otras galaxias como nos quieren hacer entender siempre a través de los medios de comunicación. Dios reprenda toda esa basura. No existe eso. Y tú me dices, bueno, ¿y cómo es que Dios creó al hombre y lo puso en un planeta tan pequeñito? Y ahora sabemos por la ciencia que hay tantas galaxias y tantas galaxias y tantas... Bueno, Dios puede hacer lo que quiere hacer. De hecho, Dios es Dios, ha hecho lo que ha querido. Pero para Dios, ¿sabéis? Es muy importante entender esto. Para Dios no es como... Dios no piensa como nosotros. Nosotros pensamos a lo grande. Nosotros pensamos que, bueno, pues tiene que ser así, porque claro, esa es la lógica. No, la lógica de Dios muchas veces no tiene nada que ver con la nuestra. Tantas y tantas veces para Dios lo pequeñito, lo muy pequeño, es lo que tiene más valor. Antes estábamos hablando, ¿no? El vídeo, los hermanos que están viendo el vídeo no lo van a entender, no lo van a saber, pero antes aquí en el culto, en la reunión, alguien estaba hablando acerca del corderito, estaba hablando acerca, refiriéndose al libro de Apocalipsis, acerca de ese Jesús tan tierno, tan poca cosa, ¿no? Que dio su vida por nosotros, ¿no? En comparación, ¿verdad? Dios no escogió a un gran hombre, no, Dios escogió, hizo nacer de una virgen a un hombre débil, a un hombre hijo de un carpintero, pobre, poca cosa a ojos de los demás, ¿verdad? Poca cosa a ojos de los demás, pero ese es el Salvador de la humanidad. ¿Te das cuenta? Es así como Dios funciona. Dios se puede, permíteme la expresión, Dios se puede permitir ese lujo, porque Dios es el Todopoderoso. Y puede permitirse todas estas cosas, todas estas paradojas que para nosotros son humanamente difíciles de captar y de entender. Pero claro, es que nosotros pensamos siempre conforme a nosotros mismos. Y yo creo que tenemos que empezar a pensar más como Dios piensa, tener más la mente de Dios. Porque Dios a lo pequeño le da mucho valor. A los niños Dios les da mucho valor. Dejad a los niños que vengan a mí, ¿verdad? Y por ahí los niños no son considerados como débiles, como poca cosa. Y para Dios son tan importantes. Pensar como Dios piensa es realmente importante. ¿Amén? Amén. Así que el hombre no es un producto evolutivo de ningún previo animal, sino creación directa de Dios, la creación más alta de Dios, ya que fue creado a su imagen conforme a su semejanza. Génesis 1:27. Sigo.
Ya en términos de esta tierra, el arranque del contexto histórico es mesopotámico. ¿Qué es esto, Miguel? Vale. Mesopotamia. Mesopotamia es una palabra compuesta que viene del griego y significa dos cosas. Tierra entre ríos. Meso, entre, potamia. Potamia es, potamos significa río en griego. Entonces hay dos ríos, y la tierra entre dos ríos, el Éufrates y el Tigris, para que lo sepáis. Eso es Mesopotamia, la antigua Mesopotamia, donde está Irak. Ahora, fíjate lo que está pasando ahí, lo que ha pasado y lo que seguirá pasando. Bien, entonces el arranque del Génesis, en cuanto a la creación de las cosas, de lo bello que Dios ha creado en este planeta, justamente fue ahí, porque la Biblia lo dice, que fue ahí. No fue en África, no fue conforme a la canción de Nino Bravo, América. Dios pensó en América, no, Dios piensa en muchas cosas, sino que fue donde dice que fue, en Mesopotamia, tierra entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Sigo. Ahí está, Mesopotamia, pues no sé si lo podéis ver, pero está en inglés. Esto es Jericó, ciudad muy antigua, seguramente la ciudad más antigua. Y Mesopotamia entre el Tigris y el Éufrates. Golfo Pérsico, el mar Mediterráneo, el mar Rojo, etc. Ahí empezó todo. Bien, cuestiones teológicas e históricas. Cuando Dios se reveló a sí mismo a través de este libro, de los principios, a su pueblo Israel, tal revelación contrastaba con las creencias de sus vecinos, los cuales creían otras cosas muy diferentes. Es muy interesante esto, porque lo mismo está pasando hoy en día. La gente cree otras cosas. La gente prefiere creer cualquier fábula siempre que se pueda desvincular a Dios del asunto. Son capaces de creer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si creen en Dios, saben que tienen una responsabilidad delante de ese Dios, porque Dios, si es Dios, es el juez. Por lo tanto, mejor obviar a Dios, creer cualquier otra cosa, antes de aceptar la posibilidad de que pueda haber un Dios en toda esta ecuación, ¿verdad? Y son capaces de creer cualquier cosa. Ya entonces también fue así, porque aquellos hombres que coexistían con Israel, todas aquellas ciudades, todas aquellas civilizaciones, ¿de dónde vinieron? Pues lo mismo que los judíos. ¿De dónde vinieron? Pues de un mismo hombre, de Adán. Adán conocía a Dios. Pero los hombres, conforme fueron avanzando en la historia, se fueron desvinculando de Dios. ¿Por qué? Por la misma razón que estoy diciendo, porque no les interesaba creer en el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque no querían dar cuentas a Dios. Así que hacían como, y hacen y siguen haciendo como el avestruz, que ve venir al león y esconde la cabeza debajo tierra, y así se está diciendo a sí mismo, no existe ese león, no viene, no, en realidad no viene. ¡Bum! Y el león se come el avestruz. Así que los hombres son como el avestruz. Fíjate que vemos que Dios se revela a sí mismo y no al mundo, sino a sus escogidos. Solo los hijos de Dios van a poder no solamente conocer, porque todo el mundo conoce esto, el libro de Génesis todo el mundo lo conoce, está ahí, está en la Biblia, sino creerlo. Esto es un don para los creyentes. Si prestamos atención nos daremos cuenta que el autor, eso es otra cosa, no hizo ningún esfuerzo por defender la existencia de Dios o por presentar argumentación sistemática alguna de su persona y obra. Y aquí yo veo las doctrinas de la gracia, lo veo ya de entrada. No se hace ningún esfuerzo en hacer creer a la gente, porque muchos hacen el esfuerzo de hacer creer. No, tienes que creer y tienes que creer a personas que no pueden creer, ni quieren creer. ¿Te das cuenta? Es que Dios no quiere ni necesita defenderse a sí mismo. ¿Y por qué tantas veces nosotros siempre queremos defender a Dios? Como que necesita de nuestra defensa. No necesita de nuestra defensa. Dios es Dios. Su palabra no hay que defenderla, su palabra se defiende a sí misma. La Biblia se prueba a sí misma y se defiende a sí misma. Gloria a Dios. Y lo que podemos decir es, yo creo en esto. Eso sí es un buen testimonio. Yo creo en lo que está escrito. Eso es desafiante. Pero en definitiva, todos aquellos que no están para creer, no van a creer, por mucho que nosotros intentemos hacer una apologética desesperada. Y es interesante este punto, ¿verdad? Moisés
Este es un libro inspirado por Dios. Y Moisés no hizo ningún intento de defenderlo. No es algo así como, bueno, lo que estoy escribiendo a lo mejor a ciertas personas, sobre todo pasados los siglos, cuando nazca Darwin y enseñe o algo así, ¿no? Pues les va a ser muy difícil entender estas cosas y quererlas. Pero bueno, esto es verdad, ¿eh? No hace ningún esfuerzo en decir que eso es verdad. Sencillamente narra lo que narra y punto. Y esto es un desafío tremendo para la mente humana, sobre todo de este siglo. Por eso digo que este libro, como todos los demás, pero muy en concreto este libro, solo se puede creer por mediación del Espíritu Santo. No hay otra manera, y lo sé por experiencia. Gloria a Dios. Sencillamente Dios se reveló a sí mismo como lo es, como el que es, pasando por encima de toda enseñanza o consideración acerca de los dioses de sus vecinos, los cuales constituían la sociedad de aquellos días. No sé si habéis oído, pero había por ahí tribus que creían que la tierra estaba encima de una tortuga, no encima de un elefante, y el elefante encima de una tortuga, y estaban flotando en el espacio. Cosas así enseñaban algunos. Cosas que dices, vale, gracias, no sé de dónde ha sacado la tortuga, y no sé de dónde ha sacado el elefante. Tienes mucha imaginación, eso sí lo puedo decir. Era estrambótico, las creencias eran estrambóticas. Pero las creían, ¿por qué? Porque el hombre está destinado a creer algo. O sea, el hombre está creado para creer. Lo que pasa es que, claro, se puede creer verdad o se puede creer mentira. Y nosotros damos gracias a Dios de que Él nos hace creer la verdad. Amén. Eso es un privilegio. Así que, pero chocaba con las enseñanzas de las tribus, de las diferentes naciones, la enseñanza mosaica. Y todo lo que es enseñanza cristiana, judeo-cristiana y también cristiana, siempre va a chocar de frente, se va a dar de bruces con toda esta enseñanza de hoy en día. Y que nosotros ya sabemos que es la falsa ciencia, ¿no? La palabra nos dice que se iba a levantar la falsa ciencia. Y eso es lo que hay. Eso es lo que lo tenemos alrededor. Y tenemos que saber que todo lo que por ahí se dice, primero no lo pueden probar. Es imposible probarlo. Por lo tanto hay que creerlo. Y te digo una cosa, creer por creer, yo desde la perspectiva humana prefiero creer a Dios. Aparte de que Dios me hace creer su verdad, pero es que desde la perspectiva humana yo prefiero creerle a Dios. Amén. Hay mucha gente, mira, antes de Darwin y antes de todas estas cosas la gente creía el Génesis. No digo que creían en el sentido de que tenían la revelación interna del Espíritu Santo en sus vidas, porque no todos eran nacidos de nuevo, pero creían. Pero ya sabemos que la apostasía se tenía que levantar, ¿verdad? Vale, pues eso es. Entonces, por primera vez en la historia de la humanidad, hasta aquel entonces Dios reveló fundamentos teológicos nunca antes oídos como Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, la creación del hombre, el pecado, la redención, el pacto, la promesa, el diablo, los ángeles, el reino, la revelación, Israel, juicio, bendición, etcétera. Todo eso está en el libro del Génesis. Génesis del 1 al 11, del capítulo 1 al versículo 11, que es la narración de la historia primitiva, revela los orígenes del universo, principios del tiempo y del espacio, así como muchos de los inicios en la experiencia humana, como el matrimonio, la familia, también la caída, el pecado, la redención futura, el juicio y el concepto de las naciones. Todo eso era prerrogativa de los judíos, era para ellos y por extensión para nosotros. ¡Qué privilegio! Nosotros podemos considerar esto y decir, gracias Señor, podemos apreciarlo. La gente del mundo lo menosprecia, pero es que, ¿sabes el dicho aquel? Y permitidmelo, la miel no está hecha para la boca del burro. Es verdad. El burro es un animal que no sabe apreciar la miel. Eso es lo que significa. ¿Y entendéis lo que quiero decir? Los cristianos hemos sido tocados por Dios para saber y poder apreciar la miel de Dios. Amén. Que es su palabra. La importancia de creer a este libro de Dios. En esta importantísima porción escritural vemos la revelación de la persona de Dios y de su obra, vemos el devenir del hombre en cuanto a su pecado, su caída, importantísimo esto, su endurecimiento en su maldad y las consecuencias que todo ello contrajo, así como el anticipo de la misericordia divina. ¿Cómo se puede hablar de una salvación? ¿Cómo se puede hablar siquiera de una fe si antes no se cree en un pecado y ese pecado como consecuencia de una caída?
y porque generó un estado pecaminoso. No tiene sentido. Por eso muchos hoy en día dicen, ¿salvo de qué? Dicen, tú necesitas ser salvo. Dicen, ¿salvo de qué? Claro, no creen en el pecado, no creen en la caída, no creen en el Génesis, que es ahí donde explica estas cosas. Tú quitas el Génesis y a ver cómo demuestras tú con el resto de la palabra de Dios, sin ese fundamento, que el pecado real que tiene consecuencias. Si has quitado la caída del hombre, has quitado todo. Entonces, hay muchos cristianos que están menospreciando el libro del Génesis, cuando en ese libro, justamente, nos habla de estos principios que son fundamentales para luego entender el resto de las cuestiones. Pero si esto se obvia, en realidad están siendo deshonestos. Quizás no se dan cuenta. Pero por eso estamos aquí, para anunciar las cosas que son, la verdad de las cosas, la importancia de amar la palabra de Dios, de amar el principio de la palabra de Dios. Cuando digo principio, me refiero al Génesis, porque teniendo en cuenta ese libro, todo lo demás tiene sentido. Sin este libro, lo demás no tiene sentido, como ya venimos diciendo. Si no prestamos la suficiente atención y creencia a esos primeros capítulos del Génesis, jamás podremos desarrollar una vida de fe como debe ser y por ende jamás podremos agradar a Dios. Si hacemos lo contrario, eso redundará en gran bendición para nuestras vidas en el presente y en la eternidad. Valga esto como introducción al libro. Podría alargarme más, de hecho podrían ser domingos y domingos de hablar del mismo tema porque hay mucho ahí, pero vamos a entrar en la exposición y comentario del libro en cuestión. Creo que vamos a entrar ahí. Sí, empezamos el comentario y es la creación. Bien, solo existe un documento que afirma con credibilidad ser un registro de esa creación por revelación divina, el libro de Génesis. El texto de Génesis 1 al 2 no tiene rival y es la única descripción de la creación por revelación divina. Dios, quien creó los cielos y la tierra, reveló a la humanidad esa creación por medio de ese registro histórico, el libro del Génesis. Apunto y subrayo, registro histórico. No es algo que a alguien, no sabemos quién ni de qué manera, bajando de una nube, se le ocurrió y luego volvió a subir a la nube para quedarse siempre en ella y luego de vez en cuando va soplando y va diciendo, sí, eso es verdad, porque yo... No estamos hablando de fantasías. Estamos hablando de una realidad muy grande. Estamos diciendo que fue Moisés, una persona conocida, una persona que es clave, por lo que representa Moisés, clave en la fe judeocristiana, ¿verdad? Porque a Moisés se le dio la ley para que Moisés le enseñara al pueblo. Importantísimo, ¿verdad? Fue a él que Dios le dio el Génesis para que nosotros también podamos creer en lo que debemos creer al respecto. Es importante, ¿verdad, hermanos? Amén. Decidme amén a eso. Amén. Amén. Eso es muy importante. Así que, escucha bien, para que luego no te vengan los desmayos. Dios realizó su creación en 6 días literales, tal y como lo explica el mismo libro del Génesis, y lo corrobora el mandamiento de Dios. ¿Sabes los mandamientos de Dios, verdad? Los famosos mandamientos de Dios, la ley de Dios, ¿sabes, no? Éxodo 20, ¿verdad? Pues mira lee lo que pone en Éxodo 20, 11. Porque en 6 días... ¿Cuántos dice? ¿Cuántos? 6. ¿Verdad que lo dice? No dice, y en unos pocos días, no dice, bueno, vaya usted a saber en cuántos pocos días, o no, como que algo así políticamente correcto, ¿no? Como, bueno, en realidad tampoco es tan importante, no, es muy importante, porque dice lo que dice. Y si lo dice, hay que creerlo. Y por la gracia de Dios se puede creer. Porque en 6 días, y como veremos, no son 6, digamos, como días, como, bueno, un tiempo así, no, perdona, ya te lo digo y te lo anticipo. La palabra día en este contexto, traducida del griego, no, del hebreo, es día de 24 horas. Es como nuestros días. Un día de 24 horas. ¿Y sabes por qué Dios hizo la creación en 6 días? Entre otras cosas,
para probarnos que Él es Dios, que es el Todopoderoso. Porque lo podía haber hecho de otro modo, más asequible a nuestro entendimiento, más asequible a nuestra debilidad. Lo podía haber hecho en 6 grandes periodos de tiempo, no sé, de miles, millones de años. Dios podía haber hecho lo que hubiera querido, ¿no? Lo podía haber hecho así, hubiera dicho, bueno, 6 días, pero en realidad la palabra no se traduce por 6 días literales, sino que son días, otra expresión que puede indicar un prolongado tiempo, ¿no? Y entonces eso hubiera sido más fácil de creer, en nuestra debilidad humana, porque eso es como que ya encaja mejor en nuestros conceptos humanos, de cómo tienen que ser las cosas. Pues no fue así. Dios no nos lo quiere poner fácil. Porque o a Dios se le cree como Dios que es, o no se le puede creer. ¿Te das cuenta? Bueno, vamos a seguir leyendo eso, es muy importante. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Palabra de Dios. Éxodo 20, no hay duda. No es aquello de interpretación, bueno, vamos a ver, pero claro, como aquellos que dicen, no, pero es que entre el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis hay un tiempo ahí porque la tierra estaba desordenada y vacía y no sé qué, luego llegaremos ahí, esto y lo otro. No, venga, mira, la palabra de Dios es bien clara, Éxodo 20, 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Está más claro que claro. Versículo 1, empezamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, Bereshit, creó Dios los cielos y la tierra. El registro real de la creación se encuentra justamente en este versículo, la respuesta más sencilla y directa a la pregunta más grande del cosmos. Este versículo explica en orden perfecto el origen de lo creado. Vamos a ver lo que es muy interesante. En el principio indica el comienzo del tiempo. En el principio, ahí empieza el tiempo. Antes no hay tiempo, está la eternidad. Y luego veremos en qué se basa el concepto del tiempo. Fundamental entender eso. Pero vamos por partes. ¿Qué significa el tiempo? El tiempo es una magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos. El tiempo permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado, un futuro y un tercer conjunto de eventos, ni pasados ni futuros respecto a otro. Ahora, siendo una magnitud física como lo es, el tiempo tal y como lo percibimos, necesariamente debió empezar en el justo momento en que existió la materia. No hay tiempo si no existe la materia. Y Dios dice que creó todo de lo que no se veía, de la nada. Y Dios habló y creó. Claro, nosotros no somos Dios, nosotros no podemos entender esto. Pero es que estamos hablando del Creador, del Todopoderoso. Amén. Cuidadito con esto. No estamos hablando de alguien superior, de alguien más avanzado, como nos quieren hacer creer por ahí los ufólogos y las tonterías. No, estamos hablando del Creador, del que ha hecho todas las cosas. Vale, no perdamos la tesitura. Escucha bien esto. Tiempo y materia deben ir siempre de la mano. ¿Dónde? En un espacio. En un espacio. Dios creó, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Creó el espacio y la tierra, la materia. En el momento en que existe el espacio para colocar ahí la materia, y la materia es colocada, ya está creado el tiempo. Para ir de un sitio a otro se requiere un tiempo. Ya tienes ahí el tiempo. ¿Vale? Es así como funciona. Vamos a ver el orden. Versículo 1. Dios es el autor creador, sin discusión. Creó, esa es la acción creadora. Crear significa, no es manipular algo y sacar
algo de un contexto previo. No, crear es hacer algo de lo que nunca ha existido, ¿vale? Cuando se dice, no, este hombre es muy creativo, que hace música y es muy creativo, un pintor que es muy creativo, vale, se usa esa palabra, pero no está creando nada. Está poniendo en marcha algo que Dios previamente le ha dado. ¿Bien? Ahora, Dios hizo las cosas cuando antes de hacerlas no existía nada. No existía ni el espacio, ni la materia para ocupar ese espacio, o en algún lugar de ese espacio, y consecuentemente tampoco había tiempo, porque no había ni el espacio ni la materia. ¿Vale? O sea que Dios creó las cosas de la no existencia. Creó, esta es la acción creadora, los cielos, este es el espacio, la tierra, esta es la materia. ¿Vale? Interesante. De nuevo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces el principio que leemos fue cuando la materia fue creada, puesta en un espacio, comenzando de ese modo el tiempo. Ese es el sentido de en el principio. Empieza el tiempo cuando es hecho el espacio y la tierra que ocupa ese espacio. Empieza el tiempo. De este modo, en el primer versículo de las Escrituras, uno se enfrenta a una decisión muy simple. O bien se cree que Dios sí creó los cielos y la tierra, o se cree que no lo hizo. Claro. Si Dios no creó, es porque tampoco existe. Y en ese caso, nada tiene propósito ni significado. O es todo, o es nada. Pero no puede ser a medias. Ese es el gran reto. ¿Creerle a Dios con todas las consecuencias? O no creer nada. Pero no puedes ser dubitativo, estar en medio, eso no vale. ¿Vale? Sin embargo, la misma creación testifica de su creador. Está escrito, ¿verdad? Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde el principio de la creación. Es decir, por lo que vemos que está creado, sabemos que hay un Dios creador. ¿Amén? Va, seguimos. Versículo 2. A ver, ¿dónde estamos? Ha quedado claro el versículo 1, ¿verdad? Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está todo. Todo está ahí. Explicado en una simple frase. Versículo 2. Dice, o sea, creó la tierra, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía, dice. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué interesante esto. La Tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía se está refiriendo a este planeta, en concreto ahora. Desordenada y vacía significa no acabada en su forma y todavía sin habitar por criaturas. Ese es el sentido del hebreo. No acabada en su forma y todavía sin habitar por criaturas. La Tierra no estaba acabada en su forma y estaba todavía sin habitar por criaturas. Esto lo corrobora la misma Escritura. Vamos a verlo. Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo, Jehová, yo soy Jehová y no hay otro. Amén. Bien. Así que el propósito para formar la tierra fue el de habitarla, el propósito de la creación fue el que el hombre fuera creado. Dios hizo la creación para el hombre. Y por ahí siguen abortando. Y enseñando a abortar. Y promocionando el aborto. Menospreciando la vida humana. Y por ahí ya se están levantando gente, si lo que quiere es ya matar a los ancianos. Dicen que ya no sirven. Y por ahí a los débiles les dejan morir de hambre. En ciertos países, cuando el hambre ya se podía haber terminado hace mucho tiempo. Y podría seguir y seguir y seguir y seguir. No en vano, la palabra dice que el mundo entero está bajo el maligno. Por permisividad de Dios, sí, es cierto. Porque Dios tiene su tiempo para las cosas. Pero eso no quita la responsabilidad de cada uno de nosotros, de los hombres. No nos quita la responsabilidad. El propósito de la creación fue que el hombre fuera creado y dominara sobre la creación, partiendo de la tierra. Ese fue el primer propósito de Dios. Y Dios sabía que eso no se iba a cumplir en ese tiempo. Dios sabe todo. Pero eso va a ser así. Dios ya tiene preparados cielos nuevos y tierra nueva. Donde el mal ya no existirá y el pecado tampoco. Y donde los hijos de Dios vamos a estar reinando por siempre junto a nuestro Cristo.
Claro, ¿eso cómo lo va a entender la gente? ¿Cómo lo va a creer? Es imposible, y hoy en día menos aún. ¿Por qué? Porque no es de todos la fe, ¿verdad? No es de todos la fe, como está escrito también. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y muchos dicen, oh, esto es el diablo que estaba. No, aquí no tiene ese sentido. No es el diablo. El diablo no se le da, Dios no le da tanto protagonismo, ¿eh? Menos. Las tinieblas sencillamente es la oscuridad, ¿eh? No existía todavía la luz, porque fue creada luego la luz, ¿verdad? Ya llegaremos ahí, muy interesante. Nadie se ponga nervioso. Hay explicaciones, ¿eh? No existía todavía la luz, solo las tinieblas, la oscuridad, la cual rodeaba la tierra que estaba cubierta de aguas. Estas son las aguas primordiales, que se dice, las aguas primordiales, primeras. Esas aguas cubrían todo el planeta. Dios creó el planeta así, lleno de agua. Gran parte de esa agua subió arriba a los cielos y formó la cúpula que protegía. Eso fue así hasta el diluvio. Luego en el diluvio cayeron todas estas aguas. Y las aguas también, y estas aguas bajaron también abajo y fueron subterráneas. Y porque cuando Dios hizo subir, ya llegaremos ahí, hizo subir la tierra seca, ¿verdad? Gran parte de esas aguas fue hacia un lado y otras aguas fueron hacia el otro. Pero en principio eran aguas primordiales. Las aguas primordiales eran las que cubrían la superficie de la tierra antes de que emergiera la tierra seca. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué bueno. Aquí ya vemos ya directamente lo espiritual de Dios, ¿no? Lo otro es espiritual, pero bueno, era una acción espiritual hacia lo natural, la creación de las cosas naturales. Aquí ya vemos al autor, porque el Espíritu de Dios es Dios, lógicamente, es el Espíritu Santo en concreto, moviéndose sobre la creación de Dios, tomando parte también de la creación de Dios, obrando en ese sentido, ¿eh? Ahí es el primer vislumbre que Dios le da a Moisés para nosotros, para entender que el Espíritu Santo ya desde un principio se está moviendo. Y se está moviendo en términos de lo creado, de lo natural y también en términos de lo espiritual. No en vano la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que el Espíritu Santo participó en la nueva creación de la creación de Dios y en la nueva creación del individuo, que somos los cristianos. Amén. Lo vamos a dejar aquí. Dios os bendiga. Amén.